Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos toca exponer un trabajo parcial. Somos el grupo 2. Los integrantes son Juan Aldozabal, Max Alberto, Padilla Ramos, Alejandra Jacqueline, Galvez Álvaro, Gonzalo Alonso, Quiroz Cayetano Oscar y Juancar Enríquez José Luis. Creación de la superficie. Comenzamos abriendo nuestro archivo a trabajar, de los cuales solo utilizaremos dos, que son las curvas de nivel dato y la plantilla de carreteras. Lo primero que haremos es crear una capa, la cual llamaremos cero curvas. Le anteponemos el 0 adelante para poder identificarlo rápidamente. Le asignamos un color y un grosor de capa. Luego apagamos las demás capas y seleccionamos las curvas de nivel y le asignamos nuestra capa cero curvas. Luego, en el entorno civil 3D, abrimos la plantilla de carreteras y copiamos la información del archivo que realizamos. Seleccionamos todo lo de cero curvas y copiamos con Control-Shift-C con un punto base 0,0. Y en la plantilla pondremos Control-V con punto de inserción 0,0. Para que se pueda ver, ponemos Zoom y Extends. Luego le agregamos una referenciación que viene a ser las coordenadas UTM 8418S. Grabamos el archivo como SF y el nombre de nuestro grupo, que es el grupo número 2. Continuando, nos vamos a Prospector y creamos nuestra superficie como SF y el nombre de nuestro grupo. Luego seleccionamos todo lo que está en la capa de cero curvas. Después de eso, apagamos la capa de cero curvas y lo que nos queda es la información del Civil 3D. Editamos tanto el color como grosor de las capas y apagamos los triángulos. Además de la pestaña de curvas, definimos el intervalo de 2 metros de equidistancia. Asimismo, editamos la superficie y borramos las líneas excedentes. También suavizamos las curvas para que se vean más curvos en vez de una polilínea. Dentro de la capa de la superficie le agregamos etiquetas y las configuramos tanto para las líneas mayores y menores. Configuramos el color, tamaño, letra y precisión. Por último, podemos ver nuestra superficie en 3D para tener una vista preliminar. Línea gradiente. Lo primero que hacemos es crear una capa con el nombre LG apellido y luego la editamos. Creamos arcos de radio de 40 metros porque la equidistancia es de 1 metro. Luego la siguiente circunferencia tendrá el centro donde la primera intersecta la siguiente curva de nivel. Y así trazando hasta el punto final. Por último, creamos una polilínea capturando todos los centros de los círculos. Ya terminado, borramos los círculos y así tenemos nuestra línea gradiente. Continuará mi compañero. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, profesor. Me toca exponer cómo realizamos la línea tangente y determinamos la orografía de nuestra carretera. Siguiente. Siguiente. El anterior. El anterior PPT. Ya. Primero creamos una capa, luego trazamos una polilínea. No cambies de la otra. Que nos ayudará a simplificar el trazo que ya habíamos obtenido en nuestra línea gradiente. Después apagamos la capa de la gradiente para tener una mejor visión de nuestra línea tangente. Siguiente. Para la parte de la orografía, tenemos que hallar las pendientes transversales del terreno. Para ello damos clic en Surfaces, damos clic derecho en SF2 Grupo, damos clic en Add Label y cambiamos a Percent. Siguiente. Luego empezamos a dar clic a 2 puntos al costado de la línea tangente. Esto lo hemos repetido para todos los tramos de nuestra línea. Finalmente, se observa los valores típicos y escogemos el más representativo. Siguiente. El valor que escogimos es de una pendiente de 102,41%. Es por ello que llegamos a la conclusión, con la ayuda de la tabla, que nuestro terreno es un terreno escarpado tipo 4. Bien, para lo que es el radio mínimo y el periodo máximo, al nosotros tener un terreno escarpado tipo 4, nuestra velocidad de diseño vendría a ser la de 30 km por hora.
siguiente, por favor. Y al tener esa velocidad de diseño, según la tabla 302.02, tendríamos un radio mínimo de 25 metros y un peralte máximo de 12%, lo cual nos va a ayudar a realizar el cambio al momento de seleccionar la línea tangente en el programa, y realizamos el cambio para que el radio mínimo para generar la curva sea de 25 metros. Te doy paso a mi compañero. Ahora procedemos al alineamiento horizontal, que está enfocado en las curvas circulares generadas con las líneas tangentes. Para esto ya tenemos como dato el radio mínimo y un peralte máximo. Siguiente diapositiva. Para realizar este proceso tenemos que abrir el archivo de lineamiento horizontal, luego damos clic a la curva creada, luego vamos a la herramienta Geometry Editor, luego vamos a la vista del cuadro del alineamiento como se muestra. Nuestro tercer paso sería cambiar cada radio del alineamiento teniendo en cuenta el radio mínimo, la pronunciación de las curvas y la orografía presente en el lugar. Esto para darle mayor maniobrabilidad al conductor al momento de pasar por las curvas. Y en nuestro proyecto se presentan dos curvas de vuelta, por lo que estos radios serían menores al radio mínimo, en este caso uno de 15 y uno de 20, por una excepción de la norma. Y en cuestiones técnicas esto produce mucho corte en la alineación. Finalmente, verificamos en la siguiente diapositiva que las líneas tangentes mantengan el valor mínimo requerido, en este caso un mínimo de 42 metros para curvas en S y 84 metros para curvas en O. Ya, seguidamente, ahora me toca responder sobre las curvas de transición. Para esto nos tenemos que basar en la tabla 302.11a, de los cuales se nos dice que para una velocidad de 30 kilómetros no se debe de exceder de un radio de los 80 metros. A partir de la ayuda del Excel, se verifica que, si, por ejemplo, para la curva número 2 se tiene un radio de 30 metros. Para la curva número 3, por ejemplo, también se tiene un radio de 40 metros. Y para la curva 4, un radio de 50 metros. Y así sucesivamente, de los cuales se llega a concluir que todos nuestros radios sí están dentro del rango establecido. Siguiente diapositiva. Ya. Por consiguiente, se procede también a calcular la longitud mínima de la curva de transición según los 4 criterios, los cuales son la disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga, la limitación de la variación por estética, guiado óptimo, el desarrollo del peralte y la longitud mínima por norma, que es 30 metros. Siguiente diapositiva. Seguidamente, una vez que ya se tiene el concepto anterior, se procede a realizar los cálculos en Excel. Por ejemplo, para nuestra curva 1, que se tiene un radio de 30 metros y una velocidad de 30 kilómetros por hora, se le asigna un peralte de 11,4%. Y para la variación de la aceleración, que en este caso tenemos una velocidad que es menor a 80 kilómetros por hora, se le asigna un valor de 0,5. Y ahora se procede a realizar los 4 criterios. Y acá para nuestra curva 1 nos resulta que para el A mínimo es de 12,235 y la longitud mínima es de 4,99. Y seguidamente se va con el criterio 2, que es la verificación. En este caso, el radio tercios es 10, el A mínimo es 13,833 y el radio que es 30, y sí cumple porque está dentro de ese rango. Seguidamente, para el criterio 3, se determina que el IP máximo es de 1,5% y el L mínimo es de 22,8 metros. Por último, para el criterio 4, se basa la tabla número 302.10, de la cual nos dice que para una velocidad 30 kilómetros se tiene que tener una longitud de transición de 30 metros, de los cuales para determinar la longitud mínima del clotoide se elige el mayor, y en este caso sería 30. Muchas gracias por su atención.